Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Adobe XD. El día de hoy veremos cómo crear el efecto de vidrio o el efecto de glass dentro del programa. Lo primero que haré es crear un nuevo documento, así que seleccionaré alguno de mis tamaños personalizados. En mi caso seleccionaré el tamaño web de 1280. Una vez que se ha creado el archivo, debemos ir a la barra de herramientas principal y seleccionar la herramienta rectángulo. Ahora vamos al área de trabajo o al lienzo y hacemos un clic desde su esquina superior izquierda hasta su esquina inferior derecha para crear un recuadro que tenga exactamente todo el tamaño del lienzo. Desactivaré el color de borde y únicamente estaremos trabajando con el color de relleno. Podemos utilizar cualquier color que queramos. En mi caso voy a crear una paleta cromática y lo haré desde mis bibliotecas y desde el área de paletas cromáticas que tengo acá ya lista. Voy a crear acá afuera un nuevo rectángulo, le eliminaré el borde y ahora lo duplicaré por arrastre, manteniendo presionada la tecla Alt y Shift para poder crear 5 colores que estaré utilizando. Haré un clic sobre un color y le aplicaré de estos colores que ya tengo listos acá para poderlos utilizar. Mantendré siempre colores fríos y utilizaré color azul principalmente. Vean que acá ya tengo 5 colores que voy a utilizar. Así que hago un clic sobre el color de fondo y con la herramienta gotero o el cuentagotas voy a seleccionar uno de estos colores. Ahora ya tenemos el fondo. Iré ahora nuevamente a la barra de herramientas principal y seleccionaré la herramienta elipse. Trazaré un elipse que puede ser de cualquier tamaño que lo necesitemos, puede ser muy grande, puede ser pequeño o mediano. Yo lo trabajaré de un tamaño mediano. Eliminaré el borde y de relleno utilizaré cualquiera de estos otros colores que tengo. Utilizaré este color cian que tengo acá. Voy nuevamente a la herramienta elipse, voy a crear un elipse mucho más pequeño acá. Elimino el borde y con el cuentagotas voy y selecciono otro color. Ahora deberemos colocar sobre estos elementos el recuadro que necesitamos para crear este efecto de desenfoque o este efecto de vidrio. Así que vuelvo a la barra de herramientas principal y selecciono la herramienta rectángulo. Trazo un rectángulo mucho más pequeño que esté sobre los círculos, pero vean que siempre deja ver parte de esos círculos, así es de que no los cubre totalmente. Y una vez que está seleccionado, podremos ir y bajar hasta la opción de efectos. Y en efectos activaremos la opción que dice desenfoque de fondo. Una vez que el desenfoque está activado, podremos ver que de manera automática ya viene con los parámetros que nos permiten tener ese efecto de vidrio o ese efecto de desenfoque. Aquí podemos ver que los parámetros son 30 para el desenfoque, 15 para el brillo y 0 para el efecto de opacidad. Los podemos manipular y los podemos cambiar como lo necesitemos, pero es importante que nos aseguremos de que obtenemos exactamente el efecto que necesitamos. En este caso, el brillo nos permitirá crear o efectos de vidrio blanco o claro o efectos de vidrio oscuro. Regresaré estos parámetros a predeterminados, así que teníamos 30 de desenfoque, 15 en el brillo y 0 en la transparencia. Mantenemos seleccionado nuestro recuadro principal y cambiaremos el radio de los vértices. Mantendré activado acá el primer icono que es para mantener el mismo radio en todas las esquinas y trabajaré con un radio de 40. Ahora ya tenemos esas esquinas redondeadas. Para el borde también lo mantendremos, pero lo cambiaré a color blanco. Le cambiaré el grosor a 2 y haciendo un clic sobre el color blanco del borde, nos aseguraremos de cambiar su opacidad de 100 a 50. Eso nos dará un efecto en el cual también el borde simula tener esa transparencia y parece también esta parte del efecto. Si no queremos que el borde sea muy prominente, podemos bajarlo a 25, por ejemplo, y así poder tener una mejor transparencia. Además, podríamos tener un borde mucho más grande si, por ejemplo, lo cambiamos a 5. En mi caso, yo lo trabajaré con un borde de 2 y estaré trabajando con una transparencia de 50 para que sea también mucho más visible. Ahora ya tenemos este efecto realizado.
Si movemos esta pieza, notaremos que sin importar hacia dónde la coloquemos, siempre donde esté ese elemento, entonces tendrá este desenfoque de fondo. Para quienes querían únicamente saber cómo activar este efecto de vídeo, ese es el proceso. De ahora en adelante veremos cómo podemos personalizarlo e ir aplicando también otros elementos. Así que si se quedan hasta el final del video, lograremos el resultado que vimos al principio. Una vez que hemos aplicado esto, entonces podremos ver que podremos ir y cambiar a cualquier otro color que queramos y siempre tendremos el mismo efecto. Ahora colocaremos un botón en el centro para darle un mejor sentido a esta nueva pieza. Así de que seleccionaré la herramienta rectángulo, trazaré acá un rectángulo que puede ser de cualquier tamaño y le trabajaré con las esquinas redondeadas. Así que iré acá a la herramienta para redondear esquinas de manera interactiva y lo llevaré hasta el centro. No utilizaré borde y debemos de colocarle un color a este botón. Así que iré acá al cuentagotas y seleccionaré alguno de los colores que ya tenemos. En este caso podemos volver a utilizar el color de fondo. Sin embargo, vean que la colocación del botón queda aún demasiado plana, así de que podríamos también utilizar un desenfoque de objeto. Como seguiré utilizando este mismo elemento, lo duplicaré, así de que presionaré la tecla Alt y lo moveré hacia arriba. Trabajaré con el original que ha quedado acá al centro. Entonces lo mantenemos seleccionado, vamos al panel Efectos y activamos Desenfoque de fondo. Pero a diferencia del anterior no queremos que parezca un cristal, sino que lo que haremos es que a la par de desenfoque de fondo hay una flecha que apunta hacia abajo. Y si hacemos un clic, entonces podremos ahora cambiar de desenfoque de fondo a desenfoque de objeto. Presionamos desenfoque de objeto y veremos que tenemos ahí un desenfoque que nos da la sensación de una sombra. Eso le dará mayor contraste con el elemento que tenemos y también le dará esta sensación de estar en una capa sobre otra capa. Vean que de manera predeterminada el desenfoque viene con 30, pero lo podemos disminuir o lo podemos también agrandar, dependiendo lo que necesitemos. En mi caso lo mantendré de 40. Ahora colocaré el botón sobre ese punto. Vean que ya vamos teniendo una profundidad. Y si lo queremos, podemos activar el borde y podemos colocarle también un color que nos permita tener mayor contraste. Esto es opcional y puede también ser una prueba que realicen dependiendo de lo que necesitemos. No olvidemos también colocarle transparencia para poder dar esa sensación también de cristal. Y ahora colocaré sobre esto un texto. Así que iré a la herramienta texto y acá colocaré iniciar ahora. Podemos cambiar el tipo de letra. Colocaré una letra que tenga bastante grosor. Y lo cambiaré a color blanco. Reduciré un poco acá el grosor de esta letra. Ahora que ya tenemos esto, recuerden que he utilizado una paleta cromática que he seleccionado al azar. Así de que podríamos hacer todas las correcciones que necesitemos para lograr un mejor contraste y la apariencia que necesitamos. En mi caso, lo primero que haré es seleccionar este color de relleno y lo oscureceré un poco más. Seleccionaré uno de los círculos y a este le daré un poco más de brillantez, vean, para poder enfatizar un poco más ese color. Vengo acá y también voy a darle un poco más de claridad. Lo que estoy tratando de lograr es que tengan mayor saturación y mayor claridad para que este efecto sea mucho más visible. Para el botón también quiero que sea mucho más prominente esta parte del desenfoque y esta sombra que se ha creado, así es de que vendré y le aplicaré mayor claridad. También podríamos cambiar un poco la tonalidad dependiendo de lo que necesitemos. Incluso podríamos cambiar a un color diferente. Acá trabajaré también con este color azul. Incluso podríamos cambiar a un degradado lineal si queremos que tenga mayor profundidad.
y manipularé el degradado para que sea de izquierda a derecha. Y acá pues estoy haciendo algunas ediciones dependiendo qué necesitemos y la manera en la cual le queremos dar la apariencia a este botón. Lo reduciré también un poco de tamaño para que vean que de esa manera podamos tener una mejor apreciación de la sombra que está en la parte de atrás. Y voy a cambiar también acá el grosor de esta letra. Además le puedo colocar un poco de transparencia para que no sea tan prominente, así de que lo cambiaré a 95. Y algo que también creo que se puede aplicar es un efecto de desenfoque para estas partes exteriores, aunque sea un desenfoque menor, pero para que no se dé este contraste que tenemos acá de un vector totalmente duro con el fondo. Para esto utilizaré el mismo color que ya tengo en el fondo, así de que presiono comando C y comando V y le aplicaré desenfoque de fondo. Y ahora solo tendremos que organizar las capas, así de que mandaré este hacia atrás presionando las teclas comando Shift ñ. Mandaré también los dos círculos hacia atrás comando Shift ñ. Y ahora mandaré el fondo comando Shift ñ. Vean que de esta manera ya tenemos un desenfoque aplicado. Sin embargo, el desenfoque que tenemos ahorita es exactamente igual que el anterior. Entonces no vemos un cambio con este nuevo vidrio que tenemos acá encima. Así es de que reduciré acá de 30, por ejemplo, a 15. Podría ser incluso a 10 el desenfoque, vean, para poder tener un cambio. Tengo acá y el brillo lo reduciré a 5 porque no quiero que se afecte demasiado el contraste que ya había logrado con el color. Y podemos también aplicar transparencia si queremos ocultar un poco más la intensidad. En mi caso lo mantendré a 0. El color del botón me parece que aún no me convence demasiado cómo ha quedado, así es de que seleccionaré quizá un color mucho más contrastante para el botón. Y como aún no teníamos una paleta definida, vean que acá voy a hacer diferentes pruebas. Voy a acelerar la parte del video para que no haya mucha espera. Pero en esta última etapa sí vamos a hacer bastantes pruebas de color, bastantes pruebas con los efectos para lograr lo que necesitamos. También cambiaré acá la transparencia a 25% y el borde quizá lo creceré hasta 3. Vean que ahora ya va teniendo un poco más de relación con lo que tenemos en los anteriores. Seleccionaré también esta tarjeta y le cambiaré el borde a un 25 de opacidad y también a un 3 de grosor. Entonces vean que ahí ya vamos teniendo la apariencia de este vidrio que necesitamos. Una vez que esto esté aplicado, recordemos que podemos fácilmente guardar o llevar este elemento a cualquier parte de nuestra interfaz y tendremos siempre el mismo efecto aplicado. Así que de esta manera es como se pueden crear este tipo de efectos y que podemos ir aplicando. Como última prueba, vean que voy a hacer también un cambio cromático, así que cambiaré la temperatura de los colores para quienes también prefieran tener otro tipo de resultado. Y una vez aplicados todos estos efectos, pues de manera fácil podemos ir haciendo estos cambios e ir teniendo resultados diferentes. Para este punto ya tenemos prácticamente el efecto ya logrado y solo vean que acá estaré acelerando el video para que no haya demasiado tiempo de espera, pero prácticamente lo que estoy haciendo es creando diferentes pruebas de color. Como no tenía una paleta de cromática definida, como no tenía también un boceto previo, sino que nada más empezamos a aplicar el efecto, siempre es importante que podamos ir haciendo este tipo de exploraciones. Hasta este punto del tutorial ya cada uno tiene la libertad de poder ir aplicando esos cambios cromáticos, de ir haciendo pruebas con gradientes, de ir haciendo pruebas también con los colores y así pues que vayamos teniendo el resultado al cual nos queremos aproximar. Si tuviéramos una paleta cromática definida, recuerden que también tendríamos que hacer exploración para ver si los colores tienen el contraste necesario o si necesitaremos modificarlos. Así que en este proceso verán un poco de cómo hago las exploraciones de color. También voy manipulando el aspecto en cuanto a efectos de opacidad y así pues haciendo las pruebas para lograr el resultado que necesito. Como hasta este punto ya tenemos el efecto elaborado,
tenemos también la libertad de poder redimensionar partes de lo que necesitamos, reubicar los elementos y también poder ir añadiendo otros elementos que nos ayuden a la composición visual. Sé que hago bastante énfasis en la parte del boceto o la preparación previa, porque eso me permitiría ahorrar tiempo y no ir en el proceso de exploración añadiendo algunos elementos de manera aleatoria, sino que tendríamos exactamente qué es lo que vamos a ir aplicando. En mi caso, como no tenía todo esto listo, vean que he tenido que ir definiendo algunos textos, ir poniendo algunas líneas, ir manipulando en el camino la composición visual, pero es parte también del proceso que les quería mostrar para que ustedes también lo puedan experimentar y que sea algo que puedan ir aplicando también cuando hagan este efecto de vidrio, sobre todo porque a veces podemos tener problemas de contraste o por las mismas transparencias, quizá la parte cromática o la composición inicial no nos va a funcionar, así que siempre es bueno que podamos ir teniendo estas pruebas. Ahora vean que ya hemos llegado a la versión final que teníamos y en esta versión pues ya tenemos la aplicación cromática con mucho más contraste, tenemos otros elementos visuales que nos ayudan a acompañar este efecto que hemos creado y de esa manera es como se realiza este efecto de vidrio o efecto de glass. Para quienes tengan dudas o consultas, recuerden que siempre los leo en los comentarios y nos escuchamos en el siguiente tutorial. Saludos.